Estábamos mencionando, ¿ya? El dominio, hemos dicho que va a ser directamente esta función, ¿ya? Pero en algunos casos hay que hacer algunas operaciones, ¿no? Que vamos a ver también eso. Pero generalmente va a ser directamente esa función, ¿ya? Y siempre hay que buscar las variaciones de variable X, de dónde a dónde varía, ¿ya? Las restricciones, ¿no? Tanto para el dominio y codominio, ¿ya? Ahora acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Tenemos una función, en este caso raíz, en este caso positivo, ¿no? Donde hay que ver si esta, lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Eso habíamos dicho, ¿no? Entonces, toda esta expresión tiene que ser mayor o igual a cero. Hay que evaluar aparte. Tenemos que resolver esta ecuación, ¿ya? Entonces, resolviendo esa ecuación, acá vamos a tener, ¿cuánto sería? X va a ser, ¿no? Despejando, ¿no? Mayor o igual a, como ese x al cuadrado se va a ir al otro lado con raíz se va a ir, ¿no? Al otro lado. Entonces, acá vamos a tener raíz de, ¿no? Este uno que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? En este caso va a ser raíz de uno. Pero el signo tendría que ir adelante, ¿no? Porque no existe raíz de negativo, ¿ya? Esa sería x, ¿no? Desde raíz de uno, que va a ser uno, desde menos uno, dice, ¿ya? Si reemplazamos acá, ¿no? Menos uno al cuadrado va a ser positivo, uno, ¿ya? Uno más uno va a ser 2. Raíz de 2 existe. Si reemplazamos en acá, en esta parte, ¿ya? Si va a ser eh, menos 3 por decir, ¿ya? ¿Cuánto nos va a dar ese valor? Nos va a dar 3 por 3, va a ser 9, pero además el signo tenemos que mantener paréntesis, ¿no? Porque si elevamos sin paréntesis, va a salir negativo. Pero como vamos a manejar paréntesis al cuadrado, además el exponente es positivo, se va a volver menos por menos más, ¿ya? Entonces acá vamos a tener, ¿no? 9 para menos 3. 9 más 1, 10. Raíz de 10 existe, ¿ya? Entonces, básicamente, eso hay que analizar para cada raíz en este caso. Y decimos que el dominio X pertenece a todos los números reales, ¿no? Entonces, para negativos y para positivos existe en este caso. ¿Ya? Porque el exponente siempre va a ser, acá se va a convertir números negativos a positivos. ¿Ya? Entonces, esta parte está incluida también, ¿no? De esa manera eh, se encuentra el conjunto solución, como conocemos, ¿no? ¿Ya? Para el rango, ¿no? Habíamos dicho que tenemos que despejar x de esta función, ¿no? Para despejar x tenemos que elevar al cuadrado en este caso para que desaparezca la raíz, ¿no? De esta manera nos va a quedar, ¿ya? Entonces acá ya estamos despejando x,
pero hay que sacar la raíz cuadrada de, en este caso, de toda esta expresión. Esto es similar a la anterior que hemos hecho, o sea, a esta, ¿no? Entonces, para y igual va a tomar valores negativos y positivos, desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Entonces, de esa manera se anota su conjunto, solución o criterios, ¿ya? Ahora, acá tenemos otro ejemplo, que es de una ecuación cuadrática, ¿ya? De esta ecuación cuadrática, toda esta expresión va a ser desde menos infinito hasta más infinito para x, ¿no? Directamente ya anotamos acá, ¿no? Pertenece a todos los números reales, ¿ya? Para el codominio o el rango, acá se aplica diferencia de cuadrados, ¿no? Acá podemos sumar menos 1 al cuadrado con más 1 al cuadrado, ¿ya? Acá se factoriza, ¿no? Y acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Despejado x, tenemos raíz de más menos y menos 4. Ahora, esto hay que analizar lo que está dentro de la raíz, ¿no? Habíamos dicho que tiene que cumplir un criterio, ¿ya? Tiene que ser mayor, igual a 0, ¿ya? Entonces, despejando y va a ser, este 4 se va al otro lado con positivo, que está acá, ¿no? Entonces, y va a tomar desde mayor o igual 4, ¿ya? Entonces, reemplazando este valor, obtenemos acá, ¿no? ¿Ya? 4 menos 4 va a ser 0. Raíz de 0 existe, ¿ya? Si va a ser menos 3, acá vamos a tener un valor 3, ¿ya? Reemplazamos 3. ¿Cuánto nos va a quedar acá? 3 menos 4. Nos va a quedar toda esta expresión menos 1. ¿Ya? Raíz de menos 1 no existe, ¿ya? Entonces, y puede tomar valores desde 4, ¿ya? Esa es otra de las restricciones. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? De fracciones, ¿no? Para encontrar el dominio, tenemos una restricción acá, para x3, ¿ya? X tiene que ser diferente de 3, porque si va a ser 3, va a ser división entre 0, ¿ya? Y lo propio para rango, o codominio, despejamos x, ¿ya? En esta parte, ¿qué es lo que se hizo? Este x menos 3, que está acá abajo, en el denominador, se va al otro lado a multiplicar. Mantenemos el paréntesis, ¿ya? Eso va a ser igual a 5. Luego hacemos operaciones, multiplicamos x por y menos 3 por y menos 5. Igualamos a 0, ¿ya? Entonces de acá hay que despejar x. Para despejar x, en este caso acá tenemos 2x, acá hay un x, acá tenemos otro x. Factorizamos, factorizando tenemos este, ¿ya? Y como 3y está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿ya? Y podemos despejar x, ¿ya? De esa manera se despeja x en fracciones, ¿ya? Ahora, acá para y hay que tomar en cuenta que no puede ser un valor 5. 5 menos 5 va a ser 0. Entonces va a ser una asíntota, ¿no? ¿Ya? Diferente de 5. ¿Ya? Desde menos infinito hasta más infinito, pero menos el valor 5. ¿Ya? Acá tenemos otra función, que es en este caso función exponencial, ¿no? Entonces, x puede tomar todos los valores, números reales, ¿no? Y y, para el codominio, despejamos x. Pero en ese caso vamos a aplicar logaritmos, ¿ya?
pero acá ya está despejado, este sería el codominio, ¿ya? Pero en esta parte tenemos que ver el valor de y, ¿no? Y tiene que ser mayor o igual a 3, dice, ¿ya? 3, si va a ser 3 menos 3, va a ser 0. Logaritmo de 0 existe, es infinito, ¿ya? Entonces, esa es la restricción. De los negativos no existe, ¿ya? Acá tenemos otros ejemplos de las raíces que hemos visto ya, esa parte. Acá también. Esta también ya hemos visto. Raíces. Esta parte veremos, ¿ya? En esta parte, esta es una función cuadrática, ¿ya? Para el dominio va a ser todos los números reales. Ahora, para el codominio, hay que despejar, hay que resolver esta ecuación cuadrática, ¿ya? Hay que igualar a 0, ¿no? Entonces, lo que está al otro lado, y, que se ha quedado, tiene que pasar a este lado, ¿ya? Entonces acá separamos, ¿no? La y vamos a tomar como una constante, ¿ya? Porque es una variable, pero en este caso estamos buscando x. Entonces, aplicamos la ecuación, la fórmula general, ¿ya? Entonces, esto va a ser el a, este va a ser el b, y todo esto va a ser la c, ¿ya? Entonces, reemplazando a la ecuación general, tenemos lo siguiente. Menos 5, que es b, 5 al cuadrado menos, acá está, en vez de colocar valor de c, colocamos esta expresión, ¿ya? Entonces, haciendo operaciones, vamos a llegar acá. Acá ya está despejado x, ¿ya? Ahora, si hay caso de simplificar algo más, se puede hacer, ¿no? Pero si es que ya no hay caso, entonces quedaría acá. Pero tenemos que ver las restricciones, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Lo que está dentro de la raíz no tiene que ser negativo, ¿ya? Ahora, esta parte vamos a evaluar, ¿no? Acá tenemos, o sea, además esto nos dice que tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Eso hay que analizar. Entonces, despejando la y nos va a dar menos 73 octavos, ¿ya? Entonces, este valor reemplazamos acá, va a existir raíz. Ahora, si es menor que esto, no entra. Ya entonces, conjunto de soluciones va a ser desde menos 73 octavos hasta más infinito. Acá tenemos otra expresión, ¿ya? ¿Cómo se resuelve en este caso? Se hace factorizaciones, ¿no? Acá tenemos factorizado el numerador y el denominador ya está, es una raíz. Acá tenemos una, dos, tres raíces, ¿ya? En esta parte hay que analizar el denominador, ¿no? Tiene que ser diferente de, en este caso, diferente de un medio, ¿no? En este caso va a ser de menos un medio, ¿no? Si reemplazamos, esto es más, y acá nos va a dar menos un medio, ¿ya? Si reemplazamos esta expresión, acá, menos un medio va a ser 2 menos 2 entre 2 va a ser menos 1. Menos 1 más 1, 0. División entre 0. Entonces, la restricción es esta, ¿ya? Entonces, va a variar el x desde menos infinito hasta más infinito, pero menos el valor menos 1, ¿ya? Eso nos dice. Ya, para el rango codominio, de la misma manera hay que despejar x.
En ese caso es una función lineal, ¿no? Ya acá tenemos conjunto solución. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Esto hay que resolver, ¿no? ¿Ya? Pero eso vamos a hacer posteriormente, ¿ya? Continuaremos con estudio de funciones. Ya, en estas funciones vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Esta función es polinómica de grado 5. Esta va a ser de grado 7. Esta no es una función polinómica, ¿ya? Porque existe una raíz. Esta tampoco es polinomio, ¿no? Porque estamos viendo funciones polinómicas, ¿ya? Ahora, acá vamos a ver algunas funciones, ¿no? Una función constante, dice, ¿ya? Una función constante puede ser este valor, número 5, puede ser menos un medio, puede ser pi, ¿ya? Su valor siempre va a ser constante. En este caso, y es 3, dice, ¿no? Entonces, y va a ser constante en el punto 3, ¿ya? Paralelo al eje de las x, ¿ya? Si reemplazamos los valores vamos a tener lo siguiente, ¿no? Siempre va a ser 3. Para x menos 1 va a ser 3. Para x0 va a ser 3. Para x1 va a ser 3. Para x2 va a ser 3. ¿Ya? Entonces, constante. ¿Ya? Funciones lineales, ¿no? Hemos visto esta parte igual, ¿no? Son lineales. No tiene exponente. ¿Ya? Funciones cuadráticas, ¿no? Esto ya hemos visto, ¿no? Puede ser de grado superior, ¿no? En este caso, hasta el cuadrado. Por ejemplo, x a la cuarta menos x al cuadrado, su gráfica sería esta, ¿no? Su gráfica. ¿Ya? Son los puntos que hemos visto. Funciones algebraicas. Esta parte también ya hemos visto, ¿no? Se componen tanto con raíces, con exponentes. También podemos ver con fracciones, ¿no? ¿Ya? Funciones algebraicas. ¿Ya? Dentro de las funciones algebraicas vamos a tener lo que son dominio, intersecciones, simetrías y asíntotas. ¿Ya? Va a aparecer esas condiciones. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Intersecciones. ¿Cuándo se intersecta? Con ejes, en este caso, ¿no? Con la eje de las abscisas, y tiene que ser 0. Ya, con eje de ordenadas, x tiene que valer 0. ¿Ya? Esas son las intersecciones. En este caso, ¿ya? Para el eje de las abscisas, x vale 0. ¿Ya? Acá tenemos puntos, ¿no? En esos puntos se van a intersectar con los ejes. ¿Ya? Luego tenemos lo que son las simetrías, ¿no? Es una simetría, tiene que cumplirse esta igualdad. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá esta función. En este caso, función de dos variables, ¿no? X y Y. Su gráfica de esa función es esta, ¿ya? Reemplazando valores, vamos a tener esta. Ahora, se dice simétrico, ¿no? A partir de eje X positivo es igual al eje X negativo, ¿ya? Hasta aquí, y esto es igualito. A eso se llama simetría, ¿ya?
Acá lo propio, en el eje de las Y's, ¿no? Simetría, son iguales, de gráfica, ¿ya? Acá también tenemos una circunferencia. Son simétricos en sus cuatro componentes, ¿no? ¿Ya? Asíntotas. ¿Qué es una asíntota? En este caso son límites, ¿no? Son rectas que limitan a las curvas. Eso hemos visto en la primera parte, ¿no? No puede pasar del límite. Acá tenemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo de esa función, ¿ya? Asíntota vertical, asíntota horizontal, ¿no? Asíntota vertical va a estar en x2 y asíntota horizontal en y1. Además de estas asíntotas, existe asíntotas oblicuas, ¿ya? Eso también va a ser una diagonal, ¿no? Ya en este caso son paralelos a los ejes, pero hay otra asíntota oblicua, ¿ya? Funciones exponenciales, ¿ya? Es de esta forma, ¿no? A elevado a la x, donde a tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1, ¿ya? Las gráficas son las siguientes, ¿no? De esta manera van a ser las gráficas, ¿ya? También hay una función, en este ejemplo, x a la x, sería esta, ¿no? Funciones logarítmicas, ¿no? Acá hay algunas propiedades que se aplican y algunas restricciones, ¿no? La gráfica es similar al de primero. En este caso ya al eje X más negativo ya entra la gráfica. En el primero solo era para positivos, ¿no? La diferencia. Ya acá tenemos otro ejemplo. Funciones trigonométricas. Función seno sería esta. Función coseno. Ya. En acá hay un dato muy importante, ya que debemos conocer. Por ejemplo, acá tenemos una función 3 seno de 2x. ¿Qué significa el valor 3, el valor 2? ¿Ya? Es de esta forma esta función, ¿no? ¿Ya? Donde a es 3, b es 2, c va a ser 0, porque no existe. ¿Ya? Entonces, el significado, acá tenemos a3, es el valor máximo que alcanza es 3, dice. Entonces, desde el eje, desde el origen, va yendo 1, 2, 3, hasta el número 3, tanto para positivo y como negativo, ¿no? Valor máximo, en este caso va a ser la amplitud, ¿ya? Por otro lado, en este caso es la B, va a tener dos ciclos, dice, ¿no? Este 2 significa dos ciclos en cada 2pi, en cada 2pi, ¿ya? Entonces, acá, desde 0 hasta, acá va a ser pi, pi medios, aquí va a ser pi, y 2pi. Es una vuelta entera. Entonces va a tener dos ciclos. Acá 1, 2, hasta completar hasta 2pi. Eso significa eso. ¿Ya? C es 0, en este caso va a iniciar en el origen. Ya, eso significa esto. ¿No? Entonces, en el origen inicia, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta parte es importante, ¿no? Ya, funciones con valor absoluto. ¿Ya? Hallar el dominio y codominio, dice, ¿no? Por definición es esta, ¿no? Cuando x está en valor absoluto, cuando x sea mayor o igual a 0, el valor va a ser x, positivo. Cuando x sea menor a 0, su valor va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, su gráfica va a ser de esta manera. ¿Ya? Como pueden observar,
al eje negativo de las Y's, no baja la gráfica. ¿Ya? Habíamos dicho que un número negativo entre valor absoluto siempre va a ser positivo. Siguiendo esa condición, se cumple acá, ¿no? Llega hasta 0 y vuelve a subir hacia arriba. ¿Ya? Supuestamente esto es una recta, que es X. Esta gráfica va a ir hasta abajo, pero como es valor absoluto, va a ser positivo. Vuelve. ¿Ya? Esas son las definiciones de valor absoluto. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Siempre va a ser positivo. Acá doble valor absoluto. Siempre va a ser positivo la gráfica. ¿Ya? Acá tenemos otro valor absoluto, pero una función exponencial. Igual va a ser positivo. ¿Ya? Funciones enteras, ¿no? Van por tramos o trozos, ¿no? Por ejemplo, de X. Inicia de 0 hasta 1, salta a 1 hasta 2 en forma de gradas. ¿Ya? Y acá lo propio, ¿no? Son partes, son tramos. ¿Ya? Función distancia, es otra función que es esta, ¿no? Son gráficas pequeñas en forma de triángulos, ¿no? De esta manera se obtiene eso. Tenemos otra función, ¿no? Igual, de esa manera. Algunos ejemplos que tenemos. Función signo. Su definición de función signo es esta y su gráfica es esta, ¿no? Estas dos definiciones tienen que tomar en cuenta, ¿no? Cuando x sea mayor a 0 va a ser 1. Cuando x sea menor a 0 va a ser menos 1. Su gráfica es esta. ¿Ya? Ya, vamos a continuar en la otra sesión.